Bien, hoy día vamos a hablar entonces, vamos a continuar hablando de lo que son los subsectores del Sistema Nacional de Salud. La anterior clase hemos estado viendo lo que es el sistema, lo que tiene que ver con los subsectores del sistema. Hemos hablado algo también de la Política Nacional de Salud. Y ahora lo que nos corresponde es ver los otros subsistemas, ¿verdad? La anterior clase nos hemos dedicado a hablar de la salud pública por ser el sector más amplio, más grande que tenemos en el Sistema Nacional de Salud. Atiende más del 60% de la población. Esa idea tienen que tener. Y hoy día vamos a dar también algún pantallazo de lo que significa la seguridad social, lo que significa la medicina tradicional y lo que significa también las iglesias y la ONG. Fíjense que todas estas instituciones coordinan, trabajan en la idea de obtener salud, todas bajo el régimen de las normativas bolivianas. La anterior clase también mencionaba de que cuando quieres trabajar en salud, así sea en tu consultorio médico particular, no es que tú vas y lo abres y ya está. ¿No? Hay una serie de reglamentaciones que debemos cumplir con el CEDES, tiene una serie de criterios, de parámetros que hay que establecer, hay que cumplir para que te dé la autorización. De lo contrario, tú abres tu consultorio y en unas semanas te lo van a ir a clausurar, cerrar y con toda la razón del mundo. Así que la idea, una de las tantas ideas que quisiera que mantengan es que todos los bolivianos, incluidos los médicos, tenemos que cumplir cierta normativa, lo mismo en el Sistema Nacional de Salud. Tanto la seguridad social, la iglesia, la medicina, incluso tiene que cumplir con una serie de normativas que son muy importantes cuando se trata de trabajar para la salud. Bien, yo me voy a ayudar con una presentación para poder ir explicando lo que significa la, eh, todo lo que es esto de la seguridad social y los demás subsectores en salud, con la única intención de que todos podamos entender, digo yo, y ojalá tener clara la idea de los sectores que componen el Sistema Nacional de Salud. No se olviden, esta lámina es para recordarles que el principal indicador que tenemos en salud para cualquier política, para cualquier sistema, en cualquier país, por favor, provincia, municipio, es el indicador demográfico, ¿no? Y en ese indicador demográfico, toda la distribución de nuestra población en mujeres, en hombres, menores de 0, 5, en fin, como ustedes quieran organizar, pero es fundamental que donde vamos sepamos la población de cobertura. Y ya saben, si van ustedes al centro de salud de Chávez Rancho, pues ahí tienen un mapa grande al ingreso y dicen la población de cobertura son 25,000 personas. Y abajito está la distribución por grupos etarios. Eso es fundamental, jóvenes, porque eso nos permite planificar. Yo les voy a seguir refregando con esto porque cuando hablemos de planificación, la base es esto, ¿no? Si yo tengo una población donde hay muchos menores de 5 años, tengo que prever, planificar acciones dirigidas a ese grupo etario. Si tengo población mayor de 60 años en gran cantidad, no sé, pues 10, 15%, pues tengo que prever. En realidad, esta es la base, no se olviden de cualquier decisión en salud, cuánta gente somos, quiénes somos, qué edad tenemos, qué género tenemos, y a partir de ahí, pues empieza a planificar todo lo que significa las políticas de salud o para cualquier otra situación. Entonces, cuando uno quiere saber en el tema educativo, en el tema formal, en el tema laboral, qué sé yo, pues este es el dato fundamental que tenemos que empezar a analizar. No se olviden también que las políticas de salud, los sistemas de salud responden a algunos acuerdos internacionales que tenemos como país. Bolivia no está aislada del mundo. A partir de 1948, cuando se organizaron las Naciones Unidas,
nuestro país ingresó a este grupo de más de 190 países. Entonces, en las Naciones Unidas tiene brazos operativos como la ONU, más bien como la OMS, la Organización del Comercio, en fin, que son brazos técnicos que dan las directrices de cómo trabajar en nuestros países. Entonces, no es intromisión, no es que nos digan cómo hacer las cosas para nada, sino más bien es una definición de estrategias en función de los problemas que tenemos nosotros como país. Por eso cada 4 años se reúnen, organizan foros, en fin, grandes reuniones a nivel mundial donde se van definiendo estas cosas. Y lo que tenemos ahora se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. ¿Qué tenemos que hacer como país? Trabajar por el ODS 3, que significa salud y bienestar. Y en el caso nuestro, pues tenemos muchas todavía falencias. La mortalidad infantil, una de ellas, el tema de la mortalidad materna, estas enfermedades inmunoprevenibles que hoy aparecen, como el sarampión, la tosferina, es la disminución de la pobreza, en fin, una serie de igualdad de géneros. Y como verán aquí, son 17 grandes líneas estratégicas en las cuales nuestro país debería trabajar. Nosotros, en el sector salud, nos preocupamos de la tercera. Entonces, todo lo que se planifica es en función de lograr estos objetivos, estas metas que nos han puesto, pero el interés que tenemos acá es que sepan de que no es invento del gobierno, del ministro, del presidente de turno, sino es un tema de cumplir lineamientos internacionales. ¿Qué pasa si no cumplimos? Porque siempre hay esa pregunta, váyanse al diablo, yo voy a hacer lo que yo vea conveniente. El problema es que si no cumplimos es complicado porque vamos a dejar de recibir una serie de bonificaciones que dan a nivel monetario, créditos, en fin. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, pues dependen de fondos de Naciones Unidas. Entonces, si nosotros somos reacios a cumplir determinaciones, pues inmediatamente nos congelan, ¿no? A la congeladora. Bueno, Bolivia quiere hacer lo que quiere, pues que lo haga si puede, ¿no? Una cosa así. Entonces, desde ningún punto de vista, ni ningún gobierno, menos el que esta etapa que está terminando con el masismo, pues ha podido salirse de esa onda, ¿no? Más bien ha recurrido para conseguir más apoyo, más recursos y invertirlos, trabajar en salud y educación en nuestro país. Entonces, si ustedes recuerdan, este Sistema Nacional de Salud del país tenía la salud pública, que ya la vimos la anterior semana, la seguridad social, medicina tradicional, la iglesia, ONGs y el tema del sector privado. La salud pública, nada más para recordarle, tiene dos grandes componentes. Un sistema de gestión que tiene 4 niveles: Ministerio de Salud, los servicios departamentales de salud, los directorios locales de salud en los municipios y el centro de salud. Esas son las 4 cosas o más bien las 4 estructuras jerárquicas que trabajan en la gestión. Les vamos a preguntar en el examen. En la atención, que es el otro gran componente de la salud pública, los servicios se dividen en 4 niveles de atención: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. El cuarto nivel en el país, yo considero que no tenemos todavía, es característica que haga, además de todas las especialidades de atención médica, investigación. Muy poco todavía tenemos de aquello, por eso el cuarto nivel no se lo menciona mucho, no llegamos hasta el tercero, que es atenciones de todas las especialidades, ¿ya? En fin, y otra pregunta que por lo menos a mí me gusta hacerles en el examen, para que sepan, deben saber, es que en los 3 niveles de atención, primero, segundo, tercero, se hacen las 4 actividades médicas que debemos saber todo médico: promoción, prevención, curación y rehabilitación. Esas 4 cosas debemos y las hacemos en el primero, en el segundo, en el tercer nivel. Sí, entendiendo promoción de salud como dar información, capacitar y educar al paciente. Eso lo hace el cardiólogo, lo hace el neurocirujano, en su área todos hacemos eso. Prevención, evitar algún riesgo, evitar algún daño. Sí, curación, eso nos encanta siempre. De hecho, viene la gente porque tiene algún problema de salud
y debemos curar. Y rehabilitar de la misma manera. Siempre, al final, si hay un tratamiento, siempre va a haber una etapa de rehabilitación, física, psicológica, familiar, como ustedes quieran, pero siempre hay las cuatro cosas. A veces les preguntamos, ¿el primer nivel solamente hace prevención y promoción? Sí, le ponen, no, no hace las cuatro cosas, porque también en los servicios de salud se cura, también en los servicios de salud se rehabilita. Bueno, y el tercer nivel hace actividades de promoción y prevención, no le ponen, sí, claro que sí, hacen charlas, consulta el colega, el que fuera de la especialidad que sea, siempre explica, da sugerencias, da instrucciones. Eso es hacer promoción, educar, informar, capacitar al paciente. ¿De acuerdo? Espero que esté clara esta parte. En seguridad social, jóvenes, este grupo importante también que hay en todos los países tiene que ver con esto de la aparición de la industria. Cuando aparecieron antes, en una época, sí, no había máquinas de ningún estilo, era el ser humano el que hacía las cosas. Yo siempre pongo el ejemplo porque creo que todos han visto el Titanic, ¿verdad? La película, cómo funcionaba ese gran crucero, ese gran navío, funcionaba con personas que eran los que echaban carbón para que el juego exista, haya vapor y funcione el barco. Como 2.500 negros de paso eran los que, ¿no? Porque aquí se hablaba de esclavos, de negros en esa época, en fin. Y mire que estamos hablando del año 1910, por ahí, no es que no estamos hablando de hace 1000 años, para nada. Hace menos de un siglo que había la parte humana, la mano de obra era lo único que funcionaba para cualquier actividad. ¿Qué pasó cuando empezaron a aparecer las máquinas? Reemplazaron a los hombres, pero sin embargo, si estas máquinas iban produciendo otro tipo ya de enfermedades relacionadas con el manejo de estas máquinas. Entonces, ¿qué pasó? La gente se enfermaba, los trabajadores se enfermaban y las empresas los despedían. Vaya, cúrese y vuelva cuando pueda. Se murió, qué pena, ni modo, listo, ¿no? Entonces, solamente le servía a la gente que estaba sana temporalmente y que podía dar algún tipo de beneficios laborales. Entonces, cuando apareció ya más máquinas y todo aquello, la gente se molestó mucho y decían entre ellos, pues no puede ser, nosotros nos enfermamos por manejar esas máquinas y resulta que nos botan en vez de curarnos, porque nadie quiere enfermarse, sino que nos enfermamos por estar manipulando este tipo de equipos. Y de ahí fue que se armó un gran tole-tole en Inglaterra y en Alemania sobre todo, y al final el Estado, ¿no? El gobierno de turno dijo, sí, tienen razón, entonces vamos a hacer algo importante y a partir de la fecha las empresas van a garantizar la salud de los trabajadores y sus familias. Ese es el cuento, de ahí apareció la seguridad social en 1860, en esa época, hace 2 siglos atrás, en Alemania primero y después en Inglaterra. Y de ahí se distribuyó a todo el mundo. A nosotros nos llegó a Bolivia, imagínense, en 1956, después de casi un siglo. Como no había tanta información, yo digo, bueno, hasta que llegue el barco, no sé, pues el chasqui con lo que pasaba en Europa, gran problema y recién acá en 1956 en nuestro país, a partir de la revolución que todos ustedes espero que conozcan, que lean la historia de nuestro país, en 1952 se produjo lo que se denomina la Revolución Nacional del 9 de abril, liderizada por Víctor Paz Estenssoro. ¿Qué pasó ahí? No, las mujeres no podían votar, elegir, solo elegían la gente que en teoría sabía leer y escribir de la ciudad. Los campesinos menos, no participaban ni tenían derecho a estudiar, en fin, fue todo un cambio que se hizo. Aquella época las minas eran de 2 o 3 personajes de la historia boliviana y la tierra tenían dueños, pues no, y los indígenas solamente trabajaban como esclavos. Entonces ahí apareció este eslogan que la tierra es para quien la trabaja,
que las mujeres participan y tenemos, miren, casi menos de un siglo nosotros de historia de esta situación que es muy beneficiosa para los trabajadores. Entonces, además de esto, se constituyó, para esa época ya habían los movimientos en Estados Unidos de las jornadas laborales que no deberían pasar más de 8 horas, en fin, y se transformó, ¿no? Diríamos, nos alineamos un poco a lo que pasaba en el mundo en 1956. Entonces, ese es el contexto para que tengan idea por qué, de dónde sale esta cuestión de la seguridad social. El tema, jóvenes, de seguro, esta palabra o de seguridad, tiene que ver con proteger, evitar un daño, ¿no? Ese seguro, es evitar un riesgo. Entonces, de ahí viene la terminología, ¿no? De seguridad social. Evitamos o garantizamos que mi trabajador, si es, mientras dure su relación laboral, tiene asegurada una atención médica para evitar cualquier situación de enfermedad, de muerte, de lo que fuera, ¿no? Entonces, desde esa época se ha construido en nuestro país, 1956, insisto, lo que hasta ahora nadie lo ha cambiado, se llama Código de Seguridad Social. Es un libraco enorme, grande, grueso, ojalá que lo revisen ustedes. Ha tenido muchas modificaciones, pero nunca ningún gobierno, ni de facto, ni democrático, ni de ningún estilo, ha intentado cambiar, ¿no ve? Entonces es interesante saber esto porque a veces uno cree que es el gobierno de turno. No, esto tiene una historia atrás de hace más de 70 años que pues ha pasado esto en nuestro país y en el mundo más de 200 años. Entonces, ¿qué cubre este Código de Seguridad Social? La ley, ¿qué dice? ¿Qué le ayudamos al trabajador? ¿En qué le ayudamos? Miren, hay en todo lo que significa la enfermedad, la maternidad, los riesgos profesionales, la invalidez, la vejez, la muerte, asignaciones familiares se llama, y además en nuestro código estaba incorporado la vivienda social. Este tema de asignaciones familiares y vivienda social, sobre todo el de vivienda, se ha convertido en los últimos 30 años en otro programa, lo han separado para no juntar. Entonces, todo lo demás ha quedado, y en 1986 en nuestro país, voy a adelantarme un poquito, se dividió la seguridad social en largo y corto plazo, ¿no? El largo plazo tenía que ver con lo que es invalidez, vejez y muerte, que lo separaron porque no se podía manejar, muchos problemas, mucha corrupción, qué sé yo, y el corto plazo lo centralizaron en lo que es enfermedad, maternidad y riesgos profesionales. Entonces, esta seguridad social, jóvenes, tiene principios. Siempre ustedes van a leer en todas las leyes o principios o una suerte de bases que asientan, ¿no? ¿Qué significa esto? Que estos principios son los que sustentan todo lo que después se describe, ¿ya? Siempre en la normativa, en la constitución política del Estado, en nuestro estatuto de la universidad, se empieza por establecer principios. Son cosas irrenunciables que no se pueden alterar bajo ninguna circunstancia. Eso quiere decir. Y en la seguridad social tenemos estos 5 principios. El primero se llama solidaridad. ¿Qué significa este principio de solidaridad? Que hay ayuda entre grupos poblacionales. ¿Ayuda entre quién? Por ejemplo, entre el activo, el que está trabajando ahora, y el que ya se jubiló, ¿no? Entre el activo y el pasivo. ¿Entre quiénes? Entre jóvenes y adultos. ¿Entre quiénes? Entre el que gana más y el que gana menos. Por ejemplo, esa es la idea de la solidaridad. ¿Y dónde se nota esto, jóvenes? En el aporte. ¿Cuánto es lo que se aporta? La seguridad social de corto plazo, enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, eso lo paga la empresa y lo paga en porcentaje, ¿no? Aquí está la sabiduría de la ley. 10% de mi salario va para mi seguridad social de corto plazo, va para las cajas. ¿Qué significa aquello, jóvenes? El 10% de 1000 es 100, el 10% de 10,000
es 1.000. El 10% de 20.000 es 2.000. Ahí está la seguridad entre los que ganan menos, o la solidaridad entre los que ganan menos y los que ganan más. Entonces, esa es la ventaja de establecer porcentaje. Porque si yo pongo una cuota específica y fija, siempre sale favorecido el que tiene más, en desmedro del que tiene menos. En cambio, en porcentajes, ahí se te descuenta o se aporta, en este caso la empresa, sí, de acuerdo a tu posibilidad. No, el que más gana, pues más aporta con el porcentaje. Aquí viene, para que nunca se olviden también de este término, equidad. No, da más el que más tiene. Si quieren, darle más al que más necesita, ¿sí, no? Porque yo tengo más y le doy para que lo atiendan en un momento específico, que es el otro tipo de solidaridad a algún enfermo. La solidaridad entre los que están sanos y los que están enfermos. Entonces, uno aporta para tener un fondo y eventualmente, si estoy enfermo, tener donde me atiendo, ¿no? La mayoría del tiempo que vivimos, gracias a Dios y a nuestros hábitos, pues las pasamos sanos. Pero hay personas que frecuentemente, por una serie de factores, están enfermos. Entonces, de eso se trata. Ese es el principio de solidaridad. El principio de subsidiariedad quiere decir que el Estado, ante cualquier situación de quiebra técnica financiera de esta institución, el Estado ayuda, el Estado interviene, el Estado aporta. O sea que si mañana, por ejemplo, apareciera un tema de que las cajas de salud ya no podrían atender por falta de recursos, por este principio, el Estado es el que debería o debe hacerse cargo, porque así lo manda la ley, la Constitución, en fin. Entonces es importante el principio de subsidiariedad. La universalidad tiene que ver con que la seguridad social es para todos los trabajadores sin discriminación. Aquí hay siempre el tema de que, bueno, si es universal, debería ser para todos. No, pero el principio es que la seguridad social es para quienes tienen una relación formal entre una empresa y, lógicamente, sus actividades, ¿verdad? Al final de cuentas, todos trabajamos, pero este sistema es creado para los trabajadores con relación formal. La uniformidad implica que tienen que tener una organización similar, no pueden estar antojándose organizar como a alguien se le ocurra, no, hay un formato, hay un esquema y eso se cumple. Y por último, la integralidad, que tiene que ver con actividad, ¿verdad? Hago todas las actividades: promoción, prevención, curación, rehabilitación, y así es que tengo que mantener y lograr a una masa laboral, a mis trabajadores en buenas condiciones para seguir la actividad que desempeña cualquier rubro de la empresa. Entonces, estos son los principios que sustentan a la seguridad social. Si hemos entendido esto, ya nos imaginamos cómo es y por qué es así, por qué está estructurada las cajas de salud, que son las entidades que estamos mencionando a cada rato y que se encargan de esto, de este régimen a corto plazo, ¿verdad? Enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, esas tres cosas. Y en el país, pues la invalidez, la vejez y la muerte se les asignó los últimos 30 años a las administradoras de fondos de pensiones, a las AFPs. Y hace 2 años el brillante presidente, que ya termina sus funciones, formó una empresa que le ha llamado la gestora pública, una empresa estatal, y allí les ha transferido los fondos, ¿no? Seguramente el gobierno que entre nos dirá si hay los fondos o si no hay los fondos. Entonces, ¿de dónde viene? Enseguida vamos a hablar. Estos fondos de largo plazo viene de los trabajadores. Del corto plazo viene de las empresas. Eso para que ya lo vayan tomando en cuenta. ¿Qué significa las asignaciones familiares? Son subsidios, son bonos que se les dan a las mujeres en embarazo. Ahora, a tanto papá como mamá. Si yo tengo a mi esposa embarazada, me dan a mí lo que corresponde al subsidio prenatal, por ejemplo, ¿no? Es el equivalente a un salario mínimo nacional,
el que te dan en productos. Entonces, con la idea de que lleves a la casa, no te falte buena alimentación y que tu esposa embarazada pues consuma y que el niño que lleva en su vientre salga con todas las condiciones nutricionales para no tener problemas. Conceptualmente es excelente esta idea, ¿verdad? Pero el problema es que nos dan con los 2.500, 2.700 pesos, 2.500 es ahora el salario mínimo nacional, y el valor de eso te dan cada mes en productos, seas mujer o seas el papá, el esposo de la embarazada. El subsidio de natalidad te dan otro bono de un salario mínimo cuando nace tu niño para que cubras todo lo que significa la parte de ropa, de cuidados, en fin, de alimentación también para tu niño. Y durante la lactancia materna te siguen dando también alimentos para garantizar que la ingesta de nutrientes sea la suficiente, esa es la parte teórica, insisto, para que la mamá le transfiera a través de la lactancia materna al niño, ¿no? Entonces, es interesante porque si se cumpliera a cabalidad la teoría, pues no tuviéramos desnutridos, pues no. El problema es que les das este beneficio y ahí tienes en la cancha, en la calle, frente a la gestora, vendiendo sus leches, vendiendo su quinoa, porque todo el paquete de alimentación que les dan a veces no responde a las costumbres y a la cultura alimentaria que tiene la gente, ¿no? Eso nos falta, el establecer unos productos que respondan o sean útiles para las familias, ¿no? Se les da muchas cosas y bueno, tenemos después venta por todos lados, aunque en la lata dice prohibida la venta, pero la gente lo comercializa porque ve más significativo el dinero que el producto, ¿no? Por existir este tipo de cosas que no van acorde. Siempre en nuestro país ha habido este tema de no entender el sentido teórico de las cosas, ¿no? Y el que llega, pues hace a su criterio o favorece al amiguito que vende peras en la esquina y dice, ah, ya, yo te compro peras y eso lo voy a poner al subsidio. Sin ningún, o el mejor ejemplo también de esto, el desayuno escolar, que te dan plátano, te dan galletas Mabel y un Pilfrut, ¿no? No, si la idea del desayuno es ayudar en la nutrición, no ayudar en calorías para que pase otra cosa, en fin, es todo un drama, pero miren, la parte de la ley es el significado teórico, es muy bueno, es para defenderlo, ojalá para aplicarlo, ¿no? Que alguno de ustedes se dedicará a esto y pues por favor aplíquenlo, no estén inventándose cosas que no ayudan a la población. Y eso hemos tenido todos estos años, inventos tras inventos, que lo único que hace es que la gente lo venda, lo deseche, en fin, un montón de cosas pasan, ¿no? Bueno, y el tema de vivienda que ya dijimos que es aparte, que todo un programa que hay a nivel nacional, de ahí que ustedes escuchan estos créditos de vivienda social, responden a esta idea de ayudar a todos los bolivianos, en este caso, a tener una vivienda propia, ¿no? Entonces, facilitan una serie de circunstancias. Acá está más descrito lo que es el de largo plazo y el de corto plazo. El de largo plazo aquí, olviden la lámina, sino por favor grábense que es un tema que nosotros los trabajadores lo pagamos. Nos descuentan de nuestro sueldo. Eso les voy a preguntar en el examen, ¿no? ¿Quién financia el largo plazo? El trabajador. ¿Quién financia el corto plazo? La empresa. Sí, porque el corto plazo es enfermedad, maternidad, riesgos profesionales. Por lo tanto, por el concepto mismo, por la historia misma, la empresa es la que debe garantizar la salud mía y de mi familia. ¿Listo? Creo que no hay problema ahí. En cambio, los otros beneficios como invalidez, vejez y muerte, eso me los pago yo, me descuentan de mi salario. Esto lo aclaro porque cada vez escuchamos que algunos trabajadores dicen, no, yo aporto para salud. No, el trabajador no aporta para salud. Hay que estar atentos para que mi empresa sea la que cumpla. Y de hecho es una de las contribuciones que no se puede pasar del 5, 10, creo que es de cada mes, ¿no? Hasta esa fecha tienes que aportar de cada mes. No puedes, te pasas y te multa.
Entonces es una de las contribuciones obligatorias. ¿Pero por qué hay eso? Porque deben garantizar a la atención médica de tu trabajador en el momento que lo requiera. Bueno, entonces esa es la concepción. En el corto plazo, tenemos muchas cajas en el país, caja nacional, petrolera, bancaria, en fin, y originalmente era una sola, pero como ustedes ven que hay recursos, pues empezaron las corrupciones, antes había el fondo complementario, todo se manejaba en la caja nacional, pero fue para variar una experiencia funesta porque desaparecieron muchos fondos, en fin, y por eso lo separaron en largo y corto plazo. Cuando han separado, las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, manejaron muy bien, no había problema. En cambio, en salud siempre ha habido problemas, ¿no? Líos en las cajas. ¿Y esto por qué, jóvenes? Porque tristemente en nuestro país ha habido siempre esta discriminación, pues, ¿no? Los que trabajaban en las empresas petroleras decían, no, 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 yo no me voy a juntar con los maestros, policías, yo me haré mi caja. Y así lograron que se arme la caja petrolera. Los bancarios vinieron en alguna época también y dijeron, a ver, no, 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 ni petroleros ni trabajadores públicos, nosotros somos del banco y necesitamos nuestra caja, y se hicieron su caja. Y cada gobierno que entraba, porque era mi amigo, mi pariente, mi paisano, me daba la posibilidad de hacer una caja, ¿no? En función de mi interés. Y de ahí es que aparecieron varias cajas, nosotros también, los universitarios. No, 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 ¿cómo nos vamos a juntar con todo ese grupo? Nosotros queremos tener nuestra propia caja. Y ahí está, apareció el seguro universitario, que ni siquiera es una caja autónoma, no es un seguro delegado de la Caja Nacional. La punta de marcha, la Caja Nacional es ya, bueno, hagan ustedes su seguro así, pero dependen siempre de una matriz que es la Caja Nacional. Entonces, nuestra historia siempre ha girado en este tema de compadreríos, de amistades, y ahí tenemos los resultados. Menos mal que desde 1986, si no me falla mi memoria, se cortó esto y hay una disposición que no hay más caja, listo, se acabó, ¿no? Y nadie más, ningún gobierno, ni el MAS ha intentado cambiar la situación porque realmente es un manejo ineficiente. Otra pregunta de examen, ¿no? El tener varias instituciones prestadoras de salud es ineficiente total. ¿Por qué? ¿Por qué la ineficiencia, jóvenes? Conocen todos el Hospital Obrero, Caja Nacional de Salud, Blanco Galindo, ¿verdad? A 100 metros está el Hospital Seton, Caja Petrolera de Salud. En la Caja Nacional yo tengo un tomógrafo para la Caja Nacional. En la Caja Petrolera a 100 metros tengo otro tomógrafo para la Caja Petrolera. Un tomógrafo, jóvenes, vale 10 millones de bolivianos, por decir algo, ¿no? Debe costar más. Valía así. ¿Listo? Un tomógrafo me hace, qué sé yo, como 20 tomografías en 18, 20 horas, ¿no? El otro tomógrafo me hace lo mismo. Entonces, si yo sumo, son como 40 tomografías por día que me podrían hacer esos tomógrafos. Pero, ¿qué pasa? La cantidad en todo Cochabamba por día de tomografías no sobrepasa pues unas 150, 200, exagerando, por día. Imagínense, y en Cochabamba tenemos alrededor de 20 tomógrafos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada tomógrafo, como que es así, en la caja, hacen 10, 15 por día y puede hacer 40. Ahí está la ineficiencia. Estás subutilizando un equipo que tranquilamente le podías decir a la petrolera, a ver, petroleros, con nosotros compraremos uno y que sirva para ambos. Te ahorras 10 millones de bolivianos. Entonces, por eso se habla, y de ahí la idea esta que nadie toca ya, porque ya no quieren seguir fragmentando el sistema, porque corremos el riesgo de malversar, pues de seguir malgastando los recursos. Es mucho lujo tener dos tomógrafos a 100 metros que no funcionan ni siquiera la cuarta parte de su potencial, ¿no? Entonces, es grave y de paso el Viedma tiene otro tomógrafo, qué sé yo, los privados tienen cada uno un tomógrafo, el seguro universitario tiene un tomógrafo, entonces es un desperdicio total de recursos que, caramba, cuando piensa recuperar la inversión, para eso ya hay, cada año sale otro equipo con más
definiciones, con más posibilidades de corte, con más precisión en diagnóstica. Entonces, ese es el tema, ¿no? Tú inviertes ahora 10 millones y mañana te vienen y te ofertan uno por 12 millones que hace muchas más cosas que el de 10, ya quedó obsoleto, ¿no? En la tecnología médica es así. Por eso es que se habla de mucha ineficiencia si nosotros empezamos a comprar aquí y allá lo mismo, ¿no? No debería pasar eso. Pero bueno, eso es un comentario aparte para que entiendan esta idea de ineficiencia por tener en todos los lugares, ¿no? Parecería que es lo mejor. No, tendremos el mío propio. No, no, eso en salud no te puede dar el lujo porque no hay plata, no hay muchos recursos. ¿Listo? Entonces, esa es la circunstancia de lo que ocurre con la seguridad social ahora con nosotros. ¿A quiénes protege la seguridad social? ¿Quiénes están cubiertos? Pues los trabajadores del sector público, privado, toda la gente que tiene relación con una empresa, ¿no? Cuando te firman un contrato, eso significa una relación formal. A los 5 días por ley te deben asegurar. ¿Listo? Eso es imprescindible. Los trabajadores que no tienen una relación formal, los comerciantes, transportistas que tienen sus propias empresas, bueno, sus propias actividades, diré, porque si es empresa, sí o sí tienes que asegurar, así tengas 2 trabajadores, ¿no ves? Pero si eres solito en tu casa que tienes, no sé, tu restaurante, bueno, ahí no tienes seguridad social porque no dependes de nadie. No se olviden, quien paga la seguridad social es la empresa. ¿Listo? Entonces, solamente tienen derecho a este beneficio los trabajadores formalmente dispuestos, aquellos que tienen una relación con una empresa. La esposa, los hijos hasta los 18 años, si tienes a tus papás bajo tu custodia, bajo tu mantención, también los puedes afiliar como trabajador, ¿no? O algunos hijos huérfanos que a veces muchos parientes lo asumen, pues esos también tienen derecho a ser afiliados para la seguridad social. Además, cuando terminas de trabajar y te jubilas, hasta que te mueras, tienes que la posibilidad de ser atendido en tu caja de salud, ¿no? De hecho, cuando te jubilas con tu caja de salud. Si tú toda tu vida estuvieron aportando a la petrolera, pues te jubilas en la petrolera. Si es en la nacional, en cortes, en fin. Esa es la hermenéutica. Entonces, ya saben, trabajador, sus familias y los hijos hasta los 18 años. ¿Quiénes no están cubiertos? Los trabajadores informales, ocasionales y todos los que no tienen relación de dependencia laboral. O los extranjeros que viven o vienen al país, ¿no? Este es un dato interesante porque hasta hace unos años, por ejemplo, en Argentina, el seguro social era para todos, incluidos los extranjeros. Si te tocaba ahí en un viaje que hacías, pues tenías derecho a ser atendido, por muy extranjero que sea. Y de ahí es que este nuevo presidente que tiene Argentina, el señor Milei, ha cortado eso porque resulta de que bolivianos, chilenos, paraguayos, ecuatorianos, colombianos se iban solo para favorecerse del seguro, ¿no? Para hacerse atender, en fin, y después volvían tranquilos y eso ha colapsado prácticamente el presupuesto pues del gobierno de la seguridad social argentina, que al final han optado por decir no, solamente a los nacionales atendemos, ¿no? Entonces siempre hay que hacer esos análisis antes de lanzar una ley. Entonces las cajas de salud dan servicios médicos a los trabajadores, forman parte del sistema porque están dentro de la normativa boliviana y cada una de las cajas decide su modelo de atención, jóvenes. Nosotros hemos hablado en la salud pública de que hay 4 niveles de atención, ¿verdad? En cambio, la Caja Nacional, por ejemplo, creo que recién en Cochabamba ya ha incorporado el segundo nivel. Solamente tenía los policlínicos, ¿no? El más concurrido en la avenida Ayacucho, y el hospital. Entonces solamente eran 2 niveles, primero y tercer nivel, ¿no? Así se han estado manteniendo. Ha crecido la población y lógicamente han visto la necesidad de hacer policlínicos, ¿no?
más primeros niveles en el norte, en el sur, y hay hasta un segundo nivel que han, en el centro, si no estoy mal, por la avenida Siles, por ahí, han armado un segundo nivel para que no colapse su tercer nivel, porque la ventaja de tener un intermedio es esa, no de que no tengamos un hospital de tercer nivel pues lleno, ¿no? Eso ha disminuido mucho el tema de las quejas, porque hace unos años atrás la gente se quejaba mucho de que no había camas, no había esto, no había lo otro, y complicaba la forma de atender, ¿no? La caja de salud, ya vamos a ver, es la más grande que tenemos en el país. Entonces, el modelo de atención de la caja lo organiza la caja en función de sus necesidades. La caja bancaria privada, por ejemplo, tiene solamente consulta externa, manejan ellos y compran servicios a una clínica privada. Ahora están en Los Ángeles, entonces en la Miraya tienen sus consultorios y si necesitan internación van a la clínica Los Ángeles, ¿no? El seguro de caminos tiene la misma idea. Nosotros, Seguro Social Universitario, tenemos en un solo bloque consulta médica y internación, ¿no? Entonces, son variabilidad de modelos, no hay una única estructura aquí, pero tienen que saber que todos van siempre por lo menos de consulta externa a internación, porque es absolutamente imprescindible manejar estos esquemas de gradualidad o más bien de gravedad de patología, ¿no? No puedes tú darte el lujo de tener un hospital para atender consulta externa, eso es catastrófico porque cuesta mucho, ¿no? En infraestructura, personal, limpieza, servicios básicos te van a consumir. Por eso es que la Organización de la Salud Pública en niveles que viene desde la conferencia de Almata, no se olviden, pues nos enseña a tener este tipo de situaciones muy bien estructuradas y dignas de modelarlas en cualquier circunstancia. Bueno, ahí tienen cuánto tiempo cubre el seguro social, pues te cubre cuando te despiden por alguna razón hasta 2 meses después del despido. Si a mí me despidieran de docente, puedo utilizar el seguro universitario hasta octubre, por ejemplo. ¿Y por qué no más? Porque se supone que en 2 meses, en teoría, deberías encontrar o tener una nueva fuente laboral. Entonces, por eso es que alargan 2 meses cuando hay despido. Cuando hay una enfermedad crónica, ahora lo que se hace ya es atenderte por 24 semanas consecutivas. Si no hay mejoría, otras 24. Entonces van de esa manera, 52, 2 años, y al final hay una resolución de hace unos 3 años que te tienen que atender hasta el final de tus días si te diagnostican una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, en esto creo que estamos absolutamente bien porque garantizamos que el paciente trabajador tenga su atención médica hasta que se logre, pues, o hasta su fallecimiento, o que se logre su solución. Y el tema de la jubilación, que te jubilas y tienes derecho hasta que falleces también a la seguridad social. Entonces, aquí está el financiamiento, el largo plazo sale de nuestro salario, 12%, no vamos a preguntar números, solo que sepan que la jubilación, la invalidez y la vejez sale de nosotros. En cambio, enfermedad, maternidad y riesgos profesionales paga la empresa. Ya saben, en porcentaje, que es lo que explicábamos hace rato. En esta gráfica, nada más para que vean la magnitud de aseguramientos, este indicador, por ejemplo, de cuántos asegurados hay, sirve para saber cuánta gente trabaja de forma formal. En nuestro país no llegamos al 30%. Por eso es que ustedes siempre escuchan más del 70% son informales, no dependen de una empresa, no tienen un salario fijo, se las tienen que buscar en la parte privada, comercio, en fin. Por eso hay tantos comerciantes, hay una serie de otras actividades que hacen a este grupo, es el grupo mayoritario de personas, ¿no es? El minoritario es el que logra tener un empleo formal. ¿Listo? Miren aquí en esta última columna el porcentaje de la población que no está asegurada. En Chuquisaca, en La Paz, en fin, en Tarija es donde menos tienen seguro.
¿no? 73% no tiene seguridad social, en fin, y lógicamente se entiende porque los departamentos que son relativamente pequeños, no hay entidades públicas que son las que más contratan, ¿verdad? Formalmente, no hay empresa privada, no puede haber seguridad social. Por eso es que esta idea de estatizar las cosas o esta idea socialista que nos han vendido durante este último tiempo como que no va en consonancia con lo que debería ser la seguridad social, ¿no? Los trabajos formales, ¿no? Por eso intentan cambiar con el SUS, con otras medidas, con otras estrategias para toda la población que no trabaja. Pero ¿cuál es el problema? Que allá dependemos de un presupuesto que no existe. Muchas veces no hay. En cambio, la caja debe tener, porque tiene un fondo asegurado, todos los meses garantiza el 10% de la empresa por trabajador, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, no se olviden, ojalá, la idea es que el trabajo formal aumente, pues eso ayuda mucho a que la población también esté asegurando su salud y su vejez. ¿Listo? Porque se van a jubilar en algún momento y van a tener una renta, no van a ser adultos mayores carga, que es todo, que los hijos no saben qué hacer con sus papás, con sus abuelos, empiezan a haber una serie de problemas, van y los dejan a los asilos porque resultan una carga pesada, ¿no? El tener muchos trabajadores formales implica asegurar que cuando estas personas se jubilen, pues tengan un ingreso y de esa manera se puedan automantener, pero además tengan salud, que es lo más importante. Y ustedes saben que en la vejez aparecen enfermedades crónicas y ese tipo de cosas y cuesta mucho, ¿no? Entonces, si no tienes seguro, estamos en problemas. Bueno, en la caja hay un concepto que tienen que saber también ustedes, esto de la baja médica, siempre escuchan una baja, una baja. Quien da la baja médica es tu empresa aseguradora, es el único documento válido para que no te descuenten, ¿no? Yo no voy a trabajar porque estoy enfermo. Así, un certificado médico no vale. ¿Qué vale? Tu caja, la baja médica extendida por tu caja. Eso es lo que tienen que saber. Los porcentajes, olvídenlo. Lo que tienen que saber es que el documento que me ayuda a evitar descuentos es la baja médica y solo es válido si me lo da el médico de la caja con su sello, hay un formulario, eso es lo que sirve. ¿Listo? La pensión por invalidez. Este tema de la pensión por invalidez significa que si ahora yo, trabajador, docente, por alguna circunstancia de la vida me accidento y quedo inválido por cualquier circunstancia, tengo la posibilidad de hacer un trámite antes era la AFP, ahora se llama gestora, para que me den una pensión de por vida. Entonces, ese es otro de los grandes beneficios que yo tengo cuando trabajo de manera formal. Miren, o sea, si yo me pasa algo y no trabajo de manera formal, troné, porque es carga para mi familia. En cambio, si me pasa algo, por alguna cosa tengo algún tipo de invalidez, inclusive hay grados de invalidez, ¿no? Invalidez no es que estés paralítico, ¿no? Es que no puedas hacer la actividad que haces. Por decir algo, por esas circunstancias de la vida me puedo quedar yo ciego, no puedo yo dar más cátedra. Ajá, entonces eso es invalidez para lo que yo hago. Si eres cirujano y por esas cosas, 2 dedos por algún accidente de la vida se te van, no, pues eso es invalidez porque la cirugía se hace con las manos, ¿no ve? Entonces, eso también es bueno aclararlo. Cuando uno dice invalidez, parecería que tienes que estar ahí sin poder moverte, nada no, no, eso es parálisis. Pero la invalidez es en función de la actividad que haces, ¿no? Entonces, si un chofer no tiene un pie y no le permite, por ejemplo, frenar, manejar, no tiene auto eléctrico, eso es invalidez, porque está un músico, ¿no? Que son las manos, en fin. Espero que entiendan este concepto de invalidez. La invalidez es en función de tu actividad laboral que realizas. Entonces, aquí está el tiempo de atención de enfermedades crónicas. Ya está claro que no les vamos a preguntar exactamente, sino si tiene enfermedad crónica, la caja de salud se hace cargo de por vida de ese paciente, ¿sí?
El otro sector, el sector privado, esto es más facilito porque, bueno, son médicos, son clínicas que se tienen que someter a toda la reglamentación que tiene el CEDES para que les dé permiso de funcionamiento. Y una vez tengan permiso de funcionamiento, aquí sí la parte privada puede optar por como quieran organizar su clínica, ¿verdad? Desde tu consultorio médico, hay consultorios médicos que, pediatras, por ejemplo, que también hacen nebulizaciones allí, hay otros consultorios médicos que tienen sus propios laboratorios, hay otros consultorios médicos que tienen rayos X, en fin, que se han organizado. Ahí es absolutamente propio de cada dueño, de cada unidad, servicio, el que tiene la posibilidad de organizarse, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos del Servicio Departamental de Salud. Por ejemplo, hablo de la dimensión, no puedes tener un consultorio menos de 4x4, una cosa así. Todo consultorio tiene que tener lavamanos y baño privado. No, a eso me refiero. El CEDES ya tiene una estandarización de indicadores que los tienes que cumplir. Después el color, lo que quieras ponerle, le pones. Pero siempre y cuando cumpla lo mínimo requerido. Así te dicen, ¿no? Y una vez cumples todo eso y además tu certificado de especialista, avalado por el colegio médico, la universidad, tus títulos, en fin, porque ya saben, hay mucho fraude, hay gente que se ha inventado títulos, en fin, entonces ahora controlan mucho aquello. Por eso es que hay que tener todo en orden y cumplir esa normativa y ya puedes trabajar sin ningún problema. Ese es el sector privado, ¿no? Y el sector privado se estima que un 12% de la población, 10 a 15%, opta por este servicio para no hacer colas, para no esperar, en fin. Fíjense que son los menos, es un porcentaje minoritario el que tiene posibilidades de ir a pagar una consulta porque es caro, ¿no? Hay una suerte bueno, te entras al privado y arreglate los pantalones y prepara tu bolsillo porque te cobran hasta de lo que respiran, ¿no? Entonces es complicado, pero bueno, hay un grupo que sí lo utiliza, que sí participa, que sí consume este tipo de servicio, ¿sí? El tema de las iglesias es lo mismo, nada más que las iglesias no han avanzado, algunas como la iglesia cristiana tiene el hospital Harry William, por ejemplo, en la avenida Suecia, es un hospital de segundo nivel, ¿no? Pero que igual tiene una serie de categorías sociales y de apoyo social. La finalidad de este subsector es apoyar a todo lo que significa la parte humana sin fines lucrativos, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica tiene muchos dispensarios en varias parroquias, tanto en el área urbana, en el área rural, y normalmente cobra 5 pesos o 2 pesos la consulta, porque es más simbólico, ¿no? Pero te presta apoyo, te da algunos laboratorios, qué sé yo, en función de las capacidades que puedan tener. Esto también está permitido en el país. Tú puedes hacer una fundación siempre y cuando la idea sea no lucrar. ¿Quién te controla? Bueno, hay medios que te controlan con tus balances, con tus impuestos internos, siempre está encima para ver que no estés tú saliéndote del presupuesto, ¿no? Lo ideal es que tienes un presupuesto y lo eh, autofinancies, listo, hasta ahí, pero si ya algo está dándote excedentes, estás ganando, listo, ahí te cortan y dicen, no, usted está lucrando y por lo tanto no está bien. La idea aquí de las ONGs y de las iglesias es sin fines de lucro, todo para autofinanciamiento, ¿listo? Aquí no se vale decir, mira, he ganado este año 2,000, no, eso te va a costar que te quiten porque cuando tienes una fundación te liberan de impuestos, te liberan de una serie de cosas que hasta ahora se mantiene y que bueno, que es por la finalidad altruista o humana que en teoría estás haciendo, ¿de acuerdo? Bien, y por último, la medicina tradicional, esto es también una cosa que se ha introducido al país por una ley
el 2013, don Evo Morales decidió hacer una ley y que en esta ley se defina y se indique textualmente que la medicina tradicional forma parte del Sistema Nacional de Salud. Y en ciertas circunstancias, pues creo que es importante, todos nosotros de manera cultural, siempre la primera etapa de cualquier dolencia recurrimos a un mate, a, qué sé yo, pues a una misa, los que somos cristianos, en fin, hay diferentes manifestaciones culturales que tienen que ver con esto de la tradición, de la salud o de la medicina tradicional, ¿no? Entonces, es interesante cómo entender que esto tenemos que verlo como un comportamiento, diría yo, normal, no para reñir. Antes se reñía mucho a los pacientes que llegaban. ¿Cómo te vas a poner eso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no has venido? ¿Qué estás tomando leche de burro? Tienes que venir al hospital, ¿no? Entonces nos preocupábamos de reñir mucho en el sector salud, eso es muy cierto. Y la gente se sentía ofendida, después no quería venir, decía, no, me van a reñir, prefiero no, aquí nomás, cúreme, y si no, ni modo, ¿no? Y así hemos andado un buen tiempo. Nosotros también como médicos hemos sido muy discriminadores en algunas etapas, en algunos servicios, no todos evidentemente, pero siempre ha habido esto. Y esta ley ha tenido ese enfoque, ¿no? A ver, tranquilos, mientras no dañe la salud de la gente, pues es un tema que va en consonancia con el concepto de salud que dice la OMS, bienestar biopsicosocial. Y la parte, si te hace sentir bien tomarte un matecito de toronjil, ya está. ¿Cuál es el problema? Estás yendo en consonancia con el tema de bienestar psicológico o bienestar social. Si te hace bien hacer tu COA los viernes, primeros viernes, bueno, qué bien. ¿Cuál es el problema? No, mientras no estés contaminando tanto ni incendiando lo que fuera, bueno, hacelo, no pasa nada, ¿no ves? Entonces, ese es el sentido que se tiene y la mayoría de nosotros, incluidos nosotros, siempre optamos por un té con té cuando nos resfriamos, ¿verdad? Son comportamientos culturales que nada tienen que ver con nuestra medicina. No es que todos tomamos un paracetamol. Hay un grupo, sí, pero la mayoría no opta por los medicamentos, sino más bien primero por algo natural. Entonces hay algunas diferencias, no es importante que conozcan ustedes. La medicina tradicional habla de que el cuerpo y el espíritu es uno solo. Nosotros hablamos de la parte biológica y dividimos nuestra biología en sistemas, en órganos, ¿verdad? Entonces, ellos no, ellos ven como que tu alma, tu cuerpo, que hay enfermedades que tu espíritu está dañando tu cuerpo, en fin, tienen ese tipo de concepción. Acá nosotros vemos a la enfermedad como una afección de algún sistema, ¿no? Se afecta algo y ya, pues eso provoca tu vómito, estás con un problema gástrico, en fin. En cambio, allá no, allá dicen, ¿qué has hecho? Te has asustado, seguro que no has cumplido, no has coado, en fin, hay una relación entre lo que es lo natural con lo social o espiritual, ¿no? Y nosotros hablamos de multicausalidad, mientras que ellos hablan de que ha sido un ser supremo, puede ser la Pachamama, puede ser Dios, el cristiano, en fin, pero que algo sobrenatural es lo que te ha provocado el problema. Y ellos hacen rituales, nosotros hacemos la historia clínica, ¿no? Para curarte, bueno, te llevan, te hacen lo que se llama el sincretismo, ¿no? Hay la Pachamama, pero también te rezan un Padre Nuestro, te rezan un Ave María, invocan a otros dioses, otra vez la Pachamama, entonces hay una mezcla de todo. Pero caramba, todo eso te hace sentir bien. A mucha gente, si no lo hace, pues caramba, también se queda mal. Si no has ido a sacar tu piedra de Urucupiña, ese es el problema, ¿no? Las piedras, ¿cómo no vas a sacar? Y si te das un combazo y te sale una tonelada de piedra, te la tienes que traer porque si no la mamita se enoja, ¿no ves? Tenemos ese tipo de cosas muchas personas y por eso es que es absolutamente válido. Dirás, pero no seas estúpido, la piedra, ¿qué cosa? ¿En qué estás tú? No, pues a mí me hace sentir bien y tranquilo. Si no hago eso, me hace mal, me hace dar estrés, o sea, me provoca
una compleja interacción de mi sistema a partir de un tema estrictamente cultural. Entonces, fíjense lo difícil que a veces significa entender esto, pero si lo entendemos ya es más fácil porque ya señora, váyase, hágase su misa, saque sus piedras, pero además COE y ¿sabe qué? Tómese la amoxicilina. Eso, con todo eso vamos a mejorar. Y mejora. Bueno, para él es la piedra, es la misa, es la COA, para vos es la amoxicilina, ¿no? Para dar una gráfica de lo que estoy tratando de explicar. Por último, jóvenes, los médicos tradicionales, pues hay, inclusive en esta idea de que son parte del sistema de salud, nuestra facultad hace unos años formó a estos callaguayas, jampiris, yatiris, los trajeron y se los formó en identificar síntomas y signos de peligro, de alarma, por ejemplo, ¿no? 6 meses han venido a la facultad y se les dijo, si ves a un paciente con estos problemas, si su frecuencia cardíaca aumenta tanto, su respiratoria tanto, por favor, llama, envíalo a un centro de salud, no te quedes con. Entonces se ha intentado esta interrelación. En la ciudad del Alto se han hecho inclusive consultorios, al lado estaba el médico y al lado un yatiri, entonces el paciente escogía o venía primero al médico y después entraba al yatiri, todos felices y contentos porque hay un grupo muy importante de personas en nuestro país que creen, que están convencidos de que eso ayuda. Es un tema cultural, es un tema psicológico que no podemos nosotros alterarlo bajo ninguna circunstancia. Nos dedicaremos a hacer lo que sabemos hacer para lo que nos están formando y pare de contar, ¿no? No tenemos por qué estar juzgando y diciendo que lo nuestro es bueno, lo de ellos es malo, porque también ellos nos juzgan y dicen, muchas veces ha entrado sano, ha salido muerto. Ustedes por eso nos dicen matasanos, ¿no? Varias veces por allí. Entonces, fíjense que hay todo este esquema de tipo cultural que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, los médicos tradicionales, los callaguayas, vienen de, así se les llamaban porque portaban remedios. Tanto portaban remedios de un lado al otro que la gente empezó a preguntarle, ¿y para qué llevan los remedios? Y como le decían a los tipos, vas a llevar este antibiótico que es para la infección, empezaron, por ejemplo, empezaron a aprender ciertos tipos de cosas y eso empezaron a decir a la gente, ya, bueno, aparecieron y les denominaron los callaguayas, ¿no? Entonces, porque portaban remedios y por lo tanto ya sabían, ¿no? Y el callaguaya se las creía y empezaba a recetar, a hacer ese tipo de cosas. Y de ahí nació. Y hoy por hoy estos se forman, pues no es que aparecen así de la nada, sino que están con otro, con un mentor normalmente, trabajan años, ven lo que hacen y van replicando esta cosa, ¿no? Se les llama brujo, adivino, en fin, hay varias denominaciones. Los jampiris, estos son en la cultura quechua, ¿no? Eran por tradición familiar, lo que acabo de decir, y su tratamiento se basaba en plantas, animales, minerales. Y los famosos yatiris, que estas son personas que han sobrevivido a algo extraordinario, por ejemplo, normalmente un rayo, y ya está, ¿no? Eso les da en la comunidad, dicen, no, si este sobrevivió a un rayo, este es un fenómeno, entonces este es el que nos va a sanar y se la creen y empiezan a hacer cosas, ¿no? Cosas siempre que vienen de la tradición o que la gente mira y replica. Ese es el tema de estos médicos tradicionales. Ahora sí, terminamos con esto de que hay una cosmovisión de todo lo que es la parte andina y que se habla de que todo se relaciona con el universo, no hay nada separado del universo, no hay los famosos opuestos, ¿no? Hay muerte, pero hay vida, entonces no te preocupes tanto por la muerte, preocúpate por vivir y que después te va a pasar cosas que capaz que vuelvas a reencarnarte en alguien y bueno, en eso consiste la vida, ¿no? Y tu espíritu siempre va a existir, es parte de la naturaleza misma, ¿no? Para ellos no hay cielo, no es que hay una vida eterna, sino que es acá donde nos quedamos en forma de espíritu. Y algo fundamental, esto les pregunto siempre, es la reciprocidad, ¿no? ¿Qué significa la reciprocidad? Que hasta nosotros la tenemos y que en todo el mundo funciona, no solo es algo muy particular de nosotros, los bolivianos, los andinos. Si tú me invitas a tu cumpleaños,
¿Qué es lo que normalmente hago yo? Te invito, ¿no? No, él me invitó, yo lo tengo que invitar. Es la reciprocidad. Si yo te ofrezco una papa mañana en el área rural, con seguridad en 2, 3 días me vuelve la papa. Es más, me dan 2 papas. Y así se empieza esto de ese sentimiento de volver, pero a la buena, ¿no? Y no a la mala. Entonces, de eso se trata la reciprocidad, que es algo fundamental y que es muy bueno en nuestra cultura. No, no deberíamos perder nosotros bajo ninguna circunstancia. Doctor, tú me curaste, mira, te he traído este chuchusmote, aquí te lo dejo, papito. Gracias, así te dice la gente, ¿no? Humintas, te van a traer de todo en el campo, es así, ¿no? Como sentimiento de reciprocidad. Tú me ayudaste y yo, aunque te hubiera pagado, pero te traigo más porque mi salud vale mucho más que lo que me cobraste, ¿no? Esa es la parte interesante que hay que recordar y no perder jóvenes. O sea, ustedes en esta época ya parece que andan perdiendo ese sentido de reciprocidad. Más bien hay que ir a donde me invitan, pero después me hago a loco y ni por si acaso, ¿no? Mejor si se olvida de mí. No, les cuento que sobre todo en el área rural y nuestros mayores, nuestros papás van a escuchar ustedes siempre, decir, no, 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 invítalo al compadre porque él nos invitó, ¿te acuerdas? Entonces, que venga. Esa sensación es muy buena, es parte de la confraternización, es parte de la cohesión social que estamos perdiendo y que ojalá la recuperemos y nunca la perdamos. Bueno, listo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, es oportuno que la puedan hacer.